Señoras y señores, jóvenes del Ministerio de la Fruta y de la Verdura del Tiempo. Bienvenidos a este su único programa asintomático. Es un programa machista, racista, homófobo, antisemita, transfo, islamófobo, celíaco, embarazado, 14 meses, 30 canes, alérgico, lactosa, orgulloso, consumidor de mamitas catalíticas y de cazoletas con bisagra o en su defecto sin bisagra. ¡Azúcar! Señoras con señores, ¿cuántas veces hemos hablado de la posibilidad de estar viviendo en una simulación? Sí, señoras con señores, pero no hace falta ni tan siquiera elucubrarlo en términos cuánticos, ni teosóficos, ni filosóficos, ni teológicos, ni físicos, ni químicos. Es una cuestión de sentido común. ¿Cuántas veces sucede, señoras con señores, que a su alrededor parece que algo parpadea, que algo es intermitente? Usted tiene una cierta concepción de la realidad, dices, en mi esquema de causa y efecto, si yo hago esto, sucederá aquello. Es de sentido común esperar que si yo me voy a dormir por la noche, al despertarme por la mañana, se pondrá el sol, y un nuevo día, un nuevo ciclo circadiano, dará lugar a 24 horas más de experiencias más o menos enclavadas en mi rutina. Y mi rutina no tiene por qué ser sencillamente algo que esté estipulado efectivamente a mis circunstancias generales. Es decir, yo vivo en tal calle, yo ejerzo tal profesión, en tal oficina. Esas rutinas pueden salir también dentro de su pequeño microuniverso. Llámelo usted unas vacaciones, llámelo usted un evento no programado que le obliga a abandonar sus actividades cotidianas para ocuparse de detalles que salen de su día a día. Bien, esos pequeños baches, que forman parte también de su rutina, efectivamente no dejan de ser parte del pack. Porque dentro del pack va incluida la incertidumbre. Es precisamente ese elemento caótico el que hace que usted pueda elucubrar de forma mucho más sólida una realidad aleatoria e interpretarla como una realidad base que todos compartimos. Yo estoy viendo un árbol, yo estoy viendo una piedra. Mi vecino también ve este árbol y ve esta piedra. Ergo, este árbol y esta piedra son una realidad básica a no discutir. Bien, señores, esa es la base de la simulación. Esa es la base de la hipótesis de la simulación. Pues, señoras y señores, cuando usted programa un videojuego, evidentemente, todas las posibles variantes incluidas dentro del argumento de ese videojuego están programadas. Hay un programa y una aplicación que prevé que usted, tomando según qué decisiones, desembocará en una u otra circunstancia. ¿Recuerdan ustedes cuando éramos pequeños, los de mi quinta, que existían esos libros de Elige tu propia aventura? Qué entrañables. En los cuales usted leía una historia básica, llegados a un cierto punto se le planteaba una cuestión. ¿Y ahora qué quieres hacer? ¿Quieres entrar en la cueva o quieres volver a la barca en la que has desembarcado en la costa? ¿O qué opción? Y según la opción que usted tomara, le enviaban a la página 42 o a la 65. Y a la 65, si usted había tomado la alternativa que aquellos que habían guionizado el libro coincidía con su propia argumentación de la realidad base, usted podía continuar la aventura. Si usted había tomado una decisión que contemplaba dentro de la argumentación básica de ese guión que se había usted equivocado, llegaba a un callejón sin salida en el cual usted terminaba. Se caía por un barranco, aparecía un oso en la cueva que lo devoraba, y entonces tenía usted que empezar de cero y volver a empezar la aventura. Bien, básicamente, señoras y señores, a grosso modo, esto es el principio de simulación. Y es un principio al cual nos podemos adscribir absolutamente, en términos cuánticos, en lo que damos en llamar realidad. Porque, señoras y señores, cada vez que nosotros tomamos una decisión, estamos abriendo un canal, estamos abriendo una dirección de páginas en ese libro de Elige tu propia aventura,
que le van a desembocar en determinados derroteros. Podrá usted continuar la aventura, o será abortada, como cuando usted juega a la oca. Tira los 6 dados, de oca a oca, tiro porque me toca, se cae usted en la prisión de la cárcel, eso era el Monopoly, creo. Se cae usted en la prisión de la muerte, la prisión, qué lapsus, se cae usted en la casilla de la muerte, que está ya justo a punto de llegar al final, tiene que volver a empezar la partida, etcétera, etcétera. Bien, la teoría de la simulación. Vivimos en un videojuego. Básicamente, es lo que estipula. Y señoras y señores, ¿cuál es la mayor fuerza de esta teoría? Su sentido común y su propia intuición. ¿Cuántas veces ha sucedido en su día a día que de pronto algo sucede que parece que no responde a aquello que usted está acostumbrado a esperar en términos de causa y efecto? Verbigracia. Una mañana se levanta y en lugar de tener 2 zapatos al pie de su cama, tiene 1. ¿A dónde ha ido a parar mi zapato izquierdo? ¿Qué sentido tiene que haya desaparecido mi zapato izquierdo? ¿Dónde lo he metido? Naturalmente, en su versión argumental causa-efecto, mirará debajo de la cama, quizás lo he desplazado, me he levantado a mear, le he dado una patadita, el zapato se ha desplazado debajo de la cama, mira debajo de la cama, no está el zapato. Ha desaparecido el zapato. Esto nuestros ancestros lo explicaban en términos de hadas y duendes que juguetean con nuestra realidad. Es un duende juguetón y travieso que te ha escondido el zapato, que te ha cambiado de sitio el libro, que ha vaporizado tu pala para zanjar en el jardín. Espíritus, pequeños espíritus naturales que juguetean con la realidad, siempre dentro del concepto de que algo aparece y desaparece en función de que alguien lo manipule. Pero ¿quién es ese alguien que manipula, señoras con señores? Ahí es donde está la manera de enfocar el problema. Evidentemente nosotros estamos sometidos a múltiples circunstancias de las cuales tenemos solamente, aparentemente, una pequeña capacidad de poder controlar. Si llueve, yo puedo coger un paraguas para al salir a la calle evitar que ese agua me moje. O me puedo pasar 45 años pelándome los huevos en una oficina para que en un momento determinado alguien me dé un ascenso y pueda cobrar 500 euros más. Y poder decir que soy jefe ejecutivo y mirar a otros subsidiarios como si fueran algo menos que yo. Bien, toda esa perversa mecánica vertical de la realidad, como cualquier otra horizontal, no es más que una ilusión, señoras con señores. Un día se levanta usted y le ha desaparecido un zapato, y no existe motivo aparente para que ese zapato se haya evaporado de su propia representación física, ocupando un espacio en un lapsus temporal. Y en ese momento usted dice, fallo de Matrix, algo ha sucedido. Esto no tiene ninguna explicación racional. Naturalmente, quizás 20 minutos después, encuentre usted ese zapato bien en alguna otra zona de su hogar y pueda intentar memorizar por qué ese zapato ha podido llegar allí y de qué manera, y tenderá usted, dentro de su esquema causa-efecto, a encontrar una justificación, incluso poniendo en duda su propia capacidad perceptiva, su propia lucidez mental. Quizás me tomé 2 copas de más ayer por la noche y no recuerdo que ese zapato lo extravié en alguna zona de la casa. O quizás me levanté por la noche en estado neuroléptico a mear y de alguna forma, por algún tipo de accidente, trasladé ese cuerpo a un lugar en el cual yo no esperaba encontrarlo. Usted será capaz de poner en tela de juicio su propia lucidez mental para no escapar de ese concepto espacio-temporal causa y efecto. Porque para usted, ese concepto causa y efecto espacio-temporal va a misa. Es su mapa, es su GPS existencial. Si usted prescinde de ese GPS existencial espacio-temporal, se halla perdido. Navega por los vastos océanos de la demencia. ¿Verdad?
Y por supuesto, nada hay más valioso para nosotros que la seguridad de que estamos pisando terreno firme y no arenas movedizas. Y cualquiera que de alguna manera, directa o indirectamente, le pueda poner en la situación de dudar de esas coordenadas, de esas matrices espacio-temporales que le generen una ilusión de realidad base, de realidad básica, cualquiera que se las ponga en duda, no tendrá usted ningún tipo de prejuicio en señalarlo con el dedo, condenarlo al ostracismo, denominarlo demente, loco, orate, paranoico, conspiranoico, fascista, ultraderechista, terraplanista, etcétera, 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 porque usted está programado para mantener ese chaleco salvavidas, ese waterproof, ese waterproof, que le permita seguir levantándose por las mañanas esperando, suponiendo, presuponiendo, proyectando que su realidad, su día a día, su hora a hora, su minuto a minuto, su segundo a segundo, tiene una lógica a la cual pueda usted aferrarse. Cuando la realidad es que de un momento a otro, esa lógica y esa, valga la redundancia, realidad básica, podría evaporarse de la misma manera en que se evapora un sueño. Bien, esto es una elucubración muy bonita que se puede proyectar en términos fantacientífico-poéticos, filosóficos y narrativos. Pero, señoras con señores, ustedes que se adscriben a la ciencia tradicional, de alguna manera están negando todo el constructo ideológico de la física cuántica, que a día de hoy es la que de alguna forma se considera el puntero mayor al cual han llegado este tipo de disquisiciones. Y por eso da mucho miedo, señoras y señores, pensar en este tipo de cositas, porque uno necesita en su rutina mantener un espacio abierto, calentito, cálido. Decía Einstein, la realidad es una mera ilusión. La realidad es una mera ilusión, solo que muy persistente. No lo decía Einstein. Esto lo decía Hermes Trismegisto, 3000 años antes de Cristo, y lo decían probablemente civilizaciones superiores ya extintas o emigradas de esta parte del cosmos, que dejaron sus vestigios culturales, rebotados a día de hoy en determinados monumentos, no funerarios como erróneamente antropólogos y arqueólogos se empeñan en repetir, sino monumentos iniciáticos. Señoras y señores, las pirámides no son tumbas. Las pirámides son templos iniciáticos. ¿Iniciáticos de qué? Iniciáticos de conocimientos que ya hablaban de la hipótesis de la simulación. Sí, porque cuando usted habla o piensa en la simulación, se reporta a inteligencia artificial, a videojuegos, etcétera, etcétera. Así es como lo explican estos nuevos gurús, estos nuevos youtubers rebotados de conferencias New Age, de CEOs de agencias que programan videojuegos, que programan aplicaciones móviles, etcétera, etcétera. Nada de lo que relatan estos señores, que vienen osanados por nuevas generaciones que obviamente no tienen ningún tipo de cultura ni de bagaje filosófico, teológico, teosófico, estos gurús que vienen aplaudidos por una nueva generación que solamente conoce la realidad a través de una pantalla y un scroll, no hacen más que repetir lo que las más antiguas teologías narraban en Oriente y en Occidente, porque como es arriba es abajo, como es la izquierda es la derecha, como es dentro es fuera. Señoras y señores, y hoy en día estas teorías de la simulación que se despachan como novedosas no hacen más que resucitar todo aquello disculpen, todo aquello que no hace ni 5 siglos podía usted llevarle a la hoguera, por hereje, sí señor, con señora. Todos aquellos exponentes, incluso marcadamente religiosos, que han sido santificados por los mismos que los han puesto en una pira,
Y no hablo solamente de místicos como San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Santo Tomás de Aquino, San Francisco de Asís. También les hablo de algunos marcadamente heréticos, que todavía son representados a través de estatuas que evocan más el diablo que un santo varón, como por ejemplo Giordano Bruno. Miren ustedes la estatua de Giordano Bruno en Campo de Fiori en Roma. Parece más bien un personaje satánico con una capa oscura y una capucha que impide ver su rostro. Y este señor no hablaba más que de la naturaleza omnisciente divina. Es decir, que todo es uno, como también decía Schrödinger, uno de los padres de la física cuántica. Todo es una misma versión uniforme representada de forma atómica, atomizada en diferentes variantes. Variantes. Porque esa es la base de la física cuántica. Onda, partícula. Energía electromagnética que en un momento determinado se cristaliza y se convierte en una realidad sólida que genera la ilusión de realidad física, básica, pero que no es más que una alternativa de tantas, como entrar en una sala de cine vacía con 360 butacas. Según el punto en el que usted se siente, según la butaca en la que usted aposente sus posaderas, tendrá una perspectiva de la pantalla a más o menos gradación angular. 90 grados, 160, 85, 42, 43 y medio, 43 y 3/4. Onda, partícula, señoras y señores. Y cuando hablábamos de la hipótesis de la simulación, no podemos hoy en día, dentro del espectro digitalizado, dentro de nuestra dictadura tecnodigital y ecofascista, de la que siempre les hablo, remitirnos a la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial sino un nuevo nicho de materializar un concepto evolucionado del espacio y el tiempo? Puesto que ustedes empiezan a relativizar la solidez de todos aquellos puntos cardinales existenciales con los cuales ustedes han basado su realidad, espacio y tiempo, es hora de monopolizar esa duda existencial y espiritual y anímica que a usted como ser humano de naturaleza divina le surge dentro de sus carencias en un mundo que obviamente es fallido, un mundo basado en el consumo, un mundo basado en la dicotomía, la polarización de buenos y malos, de negros y blancos, de hombres y mujeres, de maricones y heterosexuales, puesto que usted ya está empezando a estar saturado de este conglomerado prejuicioso y dicotómico que pretende generarles un concepto de realidad, es hora de precavidamente monopolizar sus dudas, sus elucubraciones, sus turbaciones, sus disquisiciones espirituales. Y ahí aparece la inteligencia artificial para entrar dentro de sus nuevos elementos de búsqueda. Google, ChatGPT, etcétera, etcétera. Monopolicemos ese nuevo terreno de búsqueda. Sigamos controlando la dicotomización moral e intelectual del ser humano a través de estas nuevas herramientas. Obviamente usted ya no lee libros de papel, pero usted navega por internet, lee blogs alternativos, lee libros en PDF, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo esta inteligencia artificial pretende una vez más monopolizar su forma de entender la realidad, como durante más de un siglo, 2 siglos, 3 siglos, 1 milenio, 2 milenios, ha sido usted pastoreado a través de religiones varias, escisiones de religiones varias, conflictos geopolíticos varios, convenientemente estigmatizados y enquistados, Yo alucino porque cuando continúo participando en eventos que hablan de todo aquello que se supone que le interesa al ser humano, guerras, genocidios, dictaduras, para aprender de todo lo que no hay que repetir, no hago más que escuchar repetidamente viejas crónicas dicotómicas y selectivas de guerras del siglo pasado.
y seguimos hablando de Franco, y seguimos hablando de republicanos y de nacionales, y seguimos hablando de Shoahs y de exterminios, y seguimos hablando de you name it, siempre por supuesto bajo determinados prismas muy influenciados por las mismas logias que están desarrollando la inteligencia artificial, sí, aquellas que desarrollaron, sin ir más lejos, la leyenda negra y muchos otros parámetros históricos que hagan, que encaucen, que pastoreen su forma de entender la conformación actual geopolítica del mundo tal y como lo conocemos hoy en día. Logias masónicas, sionistas, son lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, señoras y señores, esa inteligencia artificial, ¿qué es lo que pretende y cómo pretende actualizar su forma de seguir pastoreando la capacidad que usted tenga como ser humano de seguir evolucionando? Sí, a través de su nueva forma de controlar, a través de su miedo y de su ignorancia, el ritmo evolutivo que usted pueda llevar a cabo en esta pantalla del videojuego. Antes le ponía a un señor que le podía decir que si usted hacía tal o cual iría al infierno. Ahora le pone un Google o un chat GPT que le diga incluso de qué manera tiene usted que limpiarse el culo cuando vaya al lavabo. Sí, señoras y señores, esa es la nueva manera de pastorear y de generar una realidad básica que no es tal, que no existe, en función de sus propios intereses, sus propios nichos, no ya de mercado, sino de algo más profundo. ¿De qué manera? La inteligencia artificial, los chats, son sencillamente contenedores de información que generan algoritmos en base a la repetición estadística de tribulaciones del ser humano, preocupaciones del ser humano, tendencias del ser humano a entender determinados aspectos de la realidad de manera blanca o negra, al mismo tiempo absolutamente supeditados a las anteriores manipulaciones por estos mismos manipuladores y pastores que ahora están digitalizando la manipulación. Eso es la inteligencia artificial. Cada vez que usted entra a chatear inocentemente con una inteligencia artificial y se divierte usted muchísimo hablando con esa inteligencia artificial y dice, ¡ay, qué cosas que dice tan razonadas! Efectivamente, tiene mucha lógica lo que está diciendo esta inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial es una base de datos acumulada en base a personas que, como usted, en su soledad juguetean hablando de temas, generando algoritmos en base a sus propias inquietudes que elaboren discursos prediseñados, precocinados, que puedan a usted tranquilizarle o confortarle en su propia manera de entender la realidad. Esa es la base del chat GPT, esa es la base de la inteligencia artificial, esa es la base del algoritmo. Pero ojito, porque este monstruo crece, señoras y señores, y crece porque usted lo está alimentando. Usted está generando una especie de divinidad tecnodigital y fascista que no haga más que actualizar su miedo y su superstición en base a un concepto de realidad preconcebido, digitalizado, eso sí, esta vez, porque usted se fía más de una pantalla que de un libro de hace 1000 años. Evidentemente evolucionamos incluso nuestra manera de dejarnos condicionar, por eso que de alguna forma pastorea nuestra forma de entender la realidad. Queda pues por descubrir si en este videojuego, si en esta simulación, somos nosotros mismos, yo mismo, que soy usted, el que está jugando, los que estamos jugando, a seguir generando una realidad que evoluciona en su manera de manifestarse, en este caso digital. Queda por elucubrar si es usted, si soy yo, el que estoy generando esta realidad, o si al mismo tiempo sigo siendo sencillamente un non-playing character, un personaje secundario que no hace más que representar su papel dentro de un contexto que alguien más está desarrollando. ¿Quién está desarrollando esto? Déjeme terminar con esta disquisición, señoras y señores. Si fuera Dios, si fuera un concepto de creación global el que está generando esta especie de juego de alguna manera siniestro, de generación de realidad cargada de miedo y de dolor, porque son elementos que forman parte básica de nuestra existencia, queramos o no queramos.
Quizás tenemos la capacidad de modularlo, pero no tenemos la madurez suficiente para entender cómo hacerlo. Si fuera Dios, si fuera una potencia omnipotente, valga la redundancia, no existiría esa necesidad de generar nuevos mecanismos, nuevas aplicaciones, nuevas evoluciones de manipulación digital para seguir pastoreando nuestra forma de entender una realidad básica, para seguir creando y generando una realidad en la cual nosotros nos sintamos sometidos a una lógica espaciotemporal, causa-efecto, natural y biológica. No existiría un esfuerzo tácito a través de tecnología para que siguiéramos estando dormidos dentro de ese esquema de simulación. Evidentemente, entre ese gran creador, si queremos admitirlo como tal, y este estado de manipulación al cual estamos sometidos, de simulación, existe un elemento que tiene una voluntad tácita, vuelvo a repetir, de seguir manipulando nuestra forma de entender una realidad simulada o básica. ¿Cuál es ese elemento intermedio que continúa estando tan interesado en manipular esa manera en que nosotros sigamos durmiendo o despertando en esta simulación? ¿Somos nosotros mismos en un cierto juego onanístico, masturbatorio, del cual no somos conscientes dentro de nuestro rol efímero? ¿O es una fuerza intermedia, una fuerza beta, llamada mal, como se ha llamado en las escrituras antiguas, que de alguna forma sigue poniéndonos a prueba, la que dicta esas reglas del videojuego? Y en función de que en esos niveles del videojuego seamos más o menos conscientes del funcionamiento de la aplicación, podamos finalmente superar el juego, salir de él, evitar el karma, evitar las resurrecciones, o continuar a niveles superiores con nuevos retos del propio videojuego o incluso a nuevos juegos alternativos y paralelos. ¿Estamos jugando por propia voluntad? ¿Somos sencillamente elementos manipulados, píxeles dentro de una aplicación? Señoras y señores, eso es lo que queda por elucubrar. Yo intuyo que la capacidad divina que tiene usted y tengo yo ahora mismo de elucubrar sobre estos temas hace entender que estamos por encima de ese programador intermedio, seamos ustedes o yo más o menos conscientes o no, que de alguna manera generan este videojuego y esta simulación. Se trata, señoras y señores, de recordar, seguir conociendo y seguir recordando dentro de nuestras posibilidades.